¿Alguna vez te has preguntado si podríamos crear copias exactas de un ser vivo? Este capítulo te acompañará a descubrir los secretos más fascinantes de la clonación. La clonación es un proceso que permite obtener copias idénticas de un organismo a partir de su material genético, específicamente su ADN. Pero, ¿cómo funciona realmente este fenómeno y por qué es tan importante? Para entender la clonación, debemos considerar algunas características clave. En primer lugar, es fundamental clonar células, ya que son la base de cualquier organismo. Sin estas células, no podríamos crear un órgano o parte del clon. Esto significa que el proceso de clonación comienza con un organismo que ya ha alcanzado su desarrollo completo. Solo así podemos conocer sus características y decidir si queremos replicarlo. Además, la clonación se realiza de manera asexual. Esto es crucial porque, a diferencia de la reproducción sexual, que mezcla los genes de dos progenitores y genera diversidad, la clonación busca precisamente lo opuesto: crear copias idénticas. En este sentido, la clonación se asemeja más a hacer una fotocopia de un documento que a tener una conversación entre dos personas que aportan sus propias ideas. Un hito en la historia de la clonación fue la creación de Dolly, la primera oveja clonada en 1996. Dolly fue un avance significativo que demostró que era posible tomar células de un organismo adulto y crear un nuevo ser vivo a partir de ellas. Este logro abrió un abanico de posibilidades en la ciencia, desde la medicina regenerativa hasta la conservación de especies en peligro de extinción. Sin embargo, la clonación también plantea preguntas éticas y científicas. ¿Deberíamos clonar seres vivos? ¿Qué implicaciones tendría esto para la biodiversidad y la naturaleza misma de la vida? A medida que exploramos el mundo de la clonación, nos enfrentamos a dilemas que van más allá de la ciencia y nos invitan a reflexionar sobre nuestro papel en el universo. En resumen, la clonación es un proceso fascinante que nos permite explorar las fronteras de la biología y la ética. A medida que avanzamos en este capítulo, descubriremos más sobre sus aplicaciones y los debates que suscita en nuestra sociedad. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. La reproducción asexual, o reproducción clonal, es un fenómeno fascinante que ocurre en la naturaleza desde tiempos inmemoriales. Pero, ¿qué significa realmente esto? A diferencia de la reproducción sexual, donde los descendientes son una mezcla genética de sus padres, en la reproducción clonal, un organismo puede crear copias exactas de sí mismo. Este método ha sido utilizado por diversas formas de vida, comenzando con las bacterias, y sigue siendo relevante hoy en día. Aunque la mayoría de los organismos eucariontes, como las plantas y los animales, suelen reproducirse sexualmente, la reproducción asexual no es menos importante. De hecho, es bastante común. Un ejemplo claro se encuentra en las plantas, que pueden formar colonias clonales. Esto ocurre cuando una planta produce nuevos brotes que se desarrollan en individuos genéticamente idénticos. Algunos ejemplos notables de estas colonias clonales incluyen el arándano, el avellano, y una impresionante colonia de álamo temblón conocida como pando, que se extiende por más de 1.300 kilómetros cuadrados. Este tipo de reproducción no solo permite a las especies sobrevivir en condiciones adversas, sino que también les ayuda a colonizar nuevas áreas de manera eficiente. La capacidad de reproducirse de esta manera resalta la increíble diversidad de estrategias que la vida ha desarrollado para perpetuarse en nuestro planeta. Así, la reproducción asexual es una parte esencial del ciclo de la vida, mostrando que la naturaleza siempre encuentra formas ingeniosas de continuar su legado. La clonación molecular es una herramienta fascinante que ha revolucionado la biología moderna y tiene aplicaciones prácticas que van desde la identificación de huellas dactilares hasta la producción de proteínas en grandes cantidades. Pero, ¿qué significa realmente clonación molecular y por qué es tan importante?
En términos simples, la clonación molecular permite a los científicos tomar una pequeña parte de ADN de un organismo y hacer copias de esta secuencia en un entorno controlado. Para lograr esto, es necesario que la secuencia de ADN que se quiere clonar esté unida a algo llamado origen de replicación. Este origen actúa como una señal que le indica a la célula que debe empezar a copiar esa secuencia de ADN. El primer paso en este proceso es un procedimiento llamado transfección. Durante la transfección, la secuencia de ADN que se desea clonar se introduce en las células. Este es un momento crucial, ya que es aquí donde se inicia la posibilidad de que la célula produzca la proteína o el producto deseado a partir del ADN clonado. Pero, ¿cómo sabemos si la transfección ha sido exitosa? Para responder a esta pregunta, se lleva a cabo un proceso de selección. Una vez que las células han sido expuestas al nuevo ADN, es necesario identificar cuáles de ellas han incorporado con éxito la secuencia de interés. Para hacer esto, los científicos utilizan herramientas especiales. Por ejemplo, existen vectores de clonación modernos que contienen marcadores de resistencia a antibióticos. Esto significa que solo las células que han sido transfectadas podrán crecer en un medio que contenga ese antibiótico. Así, se puede seleccionar fácilmente a las células que han recibido el ADN correcto. Además, hay vectores de clonación que permiten a los científicos distinguir entre las células que han tenido éxito en la transfección y aquellas que no, mediante un sistema de color. En este caso, las células que han incorporado el ADN de interés pueden aparecer de un color diferente al de las que no lo han hecho. Este método de coloración ayuda a los investigadores a confirmar que la clonación se ha realizado correctamente. El proceso de clonación molecular no solo es fundamental en la investigación básica, sino que también tiene aplicaciones prácticas en diversas áreas. Por ejemplo, en medicina, se utiliza para producir proteínas terapéuticas que pueden ayudar en el tratamiento de enfermedades. También se aplica en la creación de organismos genéticamente modificados que pueden ser más resistentes a enfermedades o plagas, lo que es crucial para la agricultura. Además, la clonación molecular ha permitido avances significativos en la biotecnología. Con la capacidad de clonar secuencias de ADN, los científicos pueden estudiar genes específicos y entender mejor su función. Esto no solo contribuye al conocimiento científico, sino que también abre la puerta a nuevas terapias y tratamientos para enfermedades que antes eran difíciles de abordar. En resumen, la clonación molecular es una técnica poderosa que permite a los científicos manipular y estudiar el ADN de manera precisa. A través de procesos como la transfección y la selección, se pueden identificar las células que han incorporado el ADN deseado, lo que facilita la investigación y el desarrollo de nuevas aplicaciones en biología y medicina. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de la genética, la clonación molecular seguirá desempeñando un papel crucial en la ciencia y la tecnología del futuro. ¿Te imaginas qué más podríamos lograr con esta herramienta en los próximos años? La respuesta está en las manos de los investigadores que continúan explorando las posibilidades del ADN. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los científicos pueden crear copias exactas de un fragmento de ADN que les interesa? Este proceso, conocido como clonación molecular, es una herramienta fundamental en la biología moderna que ha revolucionado la forma en que entendemos y manipulamos la vida a nivel molecular. La clonación molecular permite a los investigadores aislar secuencias específicas de ADN y transferirlas a un portador, conocido como plásmido. Este plásmido actúa como un vehículo que transporta la información genética a otras células, donde puede ser utilizado para producir proteínas de interés. La historia de la clonación molecular se remonta a la década de 1960, cuando se desarrollaron las primeras tecnologías de ADN recombinante. En esencia, el proceso comienza con la identificación de una secuencia de ADN que codifica una proteína que queremos estudiar. Esta secuencia se clona,
lo que significa que se hace una copia de ella, utilizando técnicas como la reacción en cadena de la polimerasa. Este paso es crucial porque nos permite obtener suficientes copias de la secuencia de ADN para trabajar con ella. Una vez que tenemos la secuencia de ADN de interés, la insertamos en un plásmido. Este plásmido tiene características específicas que lo hacen muy útil para la clonación. Por ejemplo, contiene un origen de replicación, que es esencial para que el plásmido se copie dentro de las células. También incluye un sitio de clonación múltiple, donde podemos insertar nuestro ADN, y un marcador selectivo, que generalmente es un gen que confiere resistencia a antibióticos. Este marcador nos ayuda a identificar las células que han tomado el plásmido, ya que solo éstas sobrevivirán en presencia del antibiótico. Pero, ¿cómo logramos que el plásmido entre en las células? Hay varias formas de hacerlo. En las células bacterianas, se puede utilizar un proceso llamado transformación, donde las bacterias absorben ADN desnudo del entorno. También existen métodos como la conjugación, que implica el contacto directo entre células, o la transducción, que utiliza virus para introducir el ADN. En el caso de las células eucariotas, que son más complejas, utilizamos un proceso conocido como transfección. Este puede realizarse mediante diversas técnicas, como la electroporación, que utiliza impulsos eléctricos, o la microinyección, donde el ADN se introduce directamente en la célula. Una vez que el plásmido está dentro de la célula, hay dos posibilidades. Puede integrarse en el genoma de la célula, lo que se denomina transfección estable, o puede permanecer independiente, expresándose temporalmente, lo que se conoce como transfección transitoria. La diferencia entre estas dos opciones es importante, ya que la transfección estable puede permitir la producción continua de la proteína de interés, mientras que la transfección transitoria es más adecuada para experimentos a corto plazo. Ahora que el ADN que codifica nuestra proteína de interés está dentro de la célula, esta puede comenzar a producir la proteína. Para maximizar la producción, los científicos utilizan sistemas de regulación que permiten controlar la expresión del gen clonado. Por ejemplo, se pueden emplear promotores inducibles, que activan la producción de la proteína solo en ciertas condiciones. Esto es esencial para obtener grandes cantidades de la proteína deseada. Una vez que hemos producido suficiente proteína, hay muchas cosas que podemos hacer con ella. En el laboratorio, los científicos pueden realizar pruebas para evaluar la actividad enzimática de la proteína en diferentes condiciones. También pueden cristalizarla para estudiar su estructura en detalle, lo que es fundamental para entender cómo funciona. En el ámbito de la industria farmacéutica, la proteína puede ser utilizada para investigar nuevos fármacos que actúen sobre ella, abriendo la puerta a tratamientos innovadores para diversas enfermedades. La clonación molecular no solo es una herramienta poderosa para la investigación científica, sino que también tiene aplicaciones prácticas en la medicina, la agricultura y la biotecnología. Gracias a esta técnica, podemos producir insulina para tratar la diabetes, desarrollar vacunas y crear cultivos resistentes a plagas. La capacidad de manipular el ADN de manera precisa nos permite abordar algunos de los desafíos más apremiantes de nuestra época. En resumen, la clonación molecular es un proceso fascinante que nos permite explorar y aprovechar el código de la vida. Desde su invención en la década de 1960, ha transformado nuestra comprensión de la biología y ha abierto nuevas posibilidades en la ciencia y la medicina. Así que la próxima vez que escuches sobre clonación molecular, recuerda que detrás de este término hay un mundo de descubrimientos que están cambiando la forma en que vivimos y entendemos nuestro entorno. La ciencia continúa avanzando, y la clonación molecular es solo una de las muchas herramientas que nos ayudan a desentrañar los misterios de la vida. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se clonan las células?
La clonación celular es un proceso fascinante que permite crear un grupo de células a partir de una sola. En organismos unicelulares, como las bacterias y las levaduras, este proceso es bastante sencillo. Solo se necesita introducir los elementos adecuados y, listo, las células comienzan a multiplicarse. Pero, ¿qué sucede cuando hablamos de organismos más complejos, como los que tienen múltiples células, como los seres humanos? Aquí las cosas se complican. Las células de estos organismos requieren condiciones muy específicas para crecer y multiplicarse. No es tan simple como en el caso de las bacterias. Para clonar células en estos organismos pluricelulares, los científicos utilizan una técnica conocida como cultivo de tejidos. Esta técnica es esencial para clonar diferentes tipos de células, y una de las herramientas más útiles en este proceso son los aros de clonación, que son cilindros diseñados para facilitar el crecimiento de las células. ¿Cómo funciona esta técnica? Primero, se toma un grupo de células que han sido sometidas a un agente mutagénico o a un medicamento que ayuda a seleccionar células específicas. Estas células se diluyen en un medio adecuado para que se formen colonias aisladas. Cada una de estas colonias debería provenir de una sola célula, lo que significa que son clones genéticamente idénticos. En la primera etapa de crecimiento, cuando las colonias aún son muy pequeñas, se utilizan aros estériles de poliestireno. Estos aros se sumergen en una sustancia grasa y se colocan sobre una colonia individual. Junto con el aro, se añade una pequeña cantidad de un compuesto llamado tripsina, que ayuda a liberar las células del entorno en el que están creciendo. Una vez que las células están dentro del aro, se recolectan y se transfieren a un nuevo contenedor. Allí, pueden continuar creciendo de manera natural. Este proceso no solo es crucial para la investigación científica, sino que también tiene aplicaciones en medicina y biotecnología. La clonación celular puede ayudar a desarrollar tratamientos para enfermedades, crear tejidos para trasplantes y mucho más. Es asombroso pensar en el potencial que tiene la clonación celular. Cada célula clonada es un paso hacia la comprensión de la biología y la posibilidad de innovaciones que pueden cambiar nuestras vidas. Pero, ¿cuáles son los límites éticos y científicos de esta tecnología? A medida que avanzamos en este campo, es fundamental reflexionar sobre las implicaciones de clonar células y cómo esto puede afectar nuestra comprensión de la vida misma. En resumen, la clonación celular es un proceso complejo pero esencial en la biología moderna. Nos permite explorar el potencial de las células y abre la puerta a un futuro lleno de posibilidades en la medicina y la ciencia. Así que la próxima vez que pienses en la clonación, recuerda que detrás de este concepto hay un mundo de descubrimientos esperando ser explorado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se pueden crear organismos que son copias exactas de otros? La respuesta está en un proceso fascinante llamado clonación, que ocurre de manera natural en muchos seres vivos. La clonación implica la creación de un nuevo organismo que lleva la misma información genética que una célula existente. A diferencia de la reproducción sexual, donde se requiere la unión de dos progenitores, la clonación es una forma de reproducción asexual, lo que significa que solo hay un progenitor involucrado. Este método es muy común en organismos simples, como las amebas y otros microorganismos, pero también se observa en muchas plantas y hongos que se reproducen sin necesidad de fertilización. Un ejemplo interesante de clonación natural son los gemelos idénticos. Estos se forman cuando un embrión se divide en dos durante su desarrollo, resultando en dos individuos que comparten exactamente el mismo material genético. Aunque no se comprende completamente por qué ocurre esta división, se ha observado que hay una cierta predisposición familiar, lo que sugiere que podría haber factores genéticos involucrados. La clonación, ya sea en organismos unicelulares o en el caso de los gemelos, nos muestra la diversidad de la vida y cómo la naturaleza tiene sus propios métodos para crear copias.
Este proceso no solo es esencial para la supervivencia de algunas especies, sino que también plantea preguntas intrigantes sobre la identidad y la variabilidad en el mundo biológico. Así que la próxima vez que pienses en la clonación, recuerda que es un fenómeno natural que está más presente de lo que imaginas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se podrían crear gemelos idénticos de manera artificial? La clonación por gemelación artificial es un proceso fascinante que permite generar embriones idénticos a partir de un embrión original. Este método implica tomar un embrión que tiene hasta 8 células y, a partir de él, crear hasta 8 embriones idénticos. ¿Cómo se logra esto? Simplemente se extraen algunas células del embrión original, conocidas como blastómeras, y se colocan en un entorno adecuado donde pueden desarrollarse. Esto puede hacerse en una cápsula vacía que provenga de otro animal o en una cubierta artificial diseñada para este fin. De cada blastómera se puede generar un nuevo embrión que es un clon del original. Este tipo de clonación no es algo nuevo. En veterinaria se ha utilizado durante más de 30 años. La clonación se emplea para preservar razas puras y asegurar que ciertos rasgos deseados se mantengan en los animales. Sin embargo, cuando se trata de humanos, la situación es diferente. Aunque en la fertilización in vitro se han aplicado técnicas similares para mejorar las tasas de éxito en mujeres con dificultades para estimular sus ovarios, la clonación de humanos está prohibida por razones éticas. Uno de los principales motivos es que los embriones humanos pueden no sobrevivir durante el proceso de clonación, lo que plantea serias preocupaciones sobre su bienestar. La clonación por gemelación artificial nos invita a reflexionar sobre los límites de la ciencia y la ética en la biología. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de la genética y la reproducción, es crucial considerar las implicaciones de nuestras acciones. ¿Hasta dónde deberíamos llegar en nuestra búsqueda de la perfección genética? La respuesta a esta pregunta podría definir el futuro de la biología y la medicina. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los científicos pueden detectar enfermedades genéticas antes de que un bebé nazca? En el fascinante mundo de la biología, existe una técnica llamada separación de blastómeros, que se utiliza para estudiar embriones en las primeras etapas de su desarrollo. Esta técnica ha sido aplicada en diversas especies, como los caballos, donde se han analizado embriones antes de ser implantados en hembras receptoras. Los resultados han mostrado que aproximadamente 1 de cada 5 de estos embriones logra desarrollarse con éxito. Pero, ¿qué implica realmente este proceso? La separación de blastómeros consiste en extraer células de un embrión en desarrollo. Para hacerlo, es necesario eliminar una capa protectora que rodea al embrión, conocida como zona pelúcida. Esta eliminación puede realizarse mediante diferentes métodos, que van desde técnicas químicas hasta mecánicas. Una vez que la zona pelúcida ha sido removida, los científicos pueden obtener los blastómeros, que son las células individuales que componen el embrión. Este proceso permite a los investigadores analizar la salud genética de las células y, por ende, del embrión. En el caso de los seres humanos, la separación de blastómeros también se ha utilizado con fines diagnósticos. Los científicos pueden cultivar estas células aisladas en laboratorio para estudiar su desarrollo y determinar si el embrión tiene alguna predisposición a enfermedades genéticas. Este enfoque ofrece una alternativa a las pruebas de diagnóstico prenatal tradicionales, que a menudo se realizan más adelante en el embarazo. Al evaluar los blastómeros, los investigadores pueden identificar cuáles embriones tienen más probabilidades de desarrollarse de manera saludable. Además, esta técnica no solo se utiliza para el diagnóstico, sino que también se emplea para seleccionar los mejores embriones. Los embriones que demuestran un desarrollo adecuado pueden ser congelados para su uso futuro, lo que brinda a las parejas la oportunidad de planificar su familia de manera más efectiva. En este sentido, la separación de blastómeros se convierte en una herramienta valiosa en la medicina reproductiva.
A medida que la ciencia avanza, el uso de la separación de blastómeros podría revolucionar la manera en que entendemos y abordamos las enfermedades genéticas. Al permitir diagnósticos más precisos y tempranos, esta técnica abre la puerta a un futuro donde la salud de los embriones pueda ser monitoreada con mayor eficacia. La biología está en constante evolución, y cada descubrimiento nos acerca un paso más a comprender los misterios de la vida misma. La clonación reproductiva es un tema fascinante y polémico que ha capturado la atención del mundo. Pero, ¿qué significa realmente clonar un ser humano? En términos simples, la clonación humana reproductiva implica la creación de un embrión que es genéticamente idéntico a otro ser humano o animal. Sin embargo, la clave aquí no es solo el proceso de clonación en sí, sino el destino que se le da a ese embrión. Cada vez que se clona, se produce un embrión, pero lo que se decida hacer con él es lo que marca la diferencia. La clonación reproductiva se basa en la idea de hacer una copia exacta de un ser vivo. Aunque esto ha sido logrado en animales, como en el caso de la famosa oveja Dolly, la realidad es que el proceso es complicado y no siempre exitoso. De hecho, existen riesgos asociados, como problemas de desarrollo y envejecimiento prematuro. Por ejemplo, los clones pueden presentar anomalías epigenéticas, que son alteraciones en la expresión de los genes que pueden afectar su crecimiento y salud. Dolly fue un hito en la ciencia, ya que fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Sin embargo, su historia también planteó preguntas inquietantes. Aunque parecía saludable, se sospechaba que podía estar envejeciendo más rápido que las ovejas normales. Esto se debía a que, al ser clonada, heredó una edad genética de la oveja de la que se tomó su ADN. Se descubrió que sus telómeros, que son estructuras que protegen los extremos de los cromosomas y están relacionados con el envejecimiento, eran más cortos de lo habitual. Sin embargo, los estudios realizados por el Instituto Roslin, donde se llevó a cabo la clonación de Dolly, no encontraron evidencia de que estuviera experimentando un envejecimiento prematuro. Avanzando en el tiempo, en 2018, se dio un paso significativo en el campo de la clonación cuando un grupo de científicos en Shanghái logró clonar a los primeros monos. Utilizando una técnica similar a la que se empleó para crear a Dolly, los investigadores tomaron células de un feto de mona y las insertaron en óvulos vacíos. Después de un proceso complicado, nacieron dos clones, llamados Zhong y Hua, que simbolizan la nación china. Este avance es especialmente relevante porque los monos están más cercanamente relacionados con los humanos que otras especies que han sido clonadas anteriormente. Sin embargo, es importante destacar que, aunque estos logros son impresionantes, la clonación sigue siendo un proceso ineficiente. Para obtener a Zhong y Hua, los científicos generaron un total de 109 embriones, de los cuales solo 6 lograron resultar en embarazos y, finalmente, en 2 nacimientos. Esto pone de manifiesto que, a pesar de los avances, la clonación reproductiva sigue siendo un campo lleno de desafíos. La clonación de primates, como los monos, abre un nuevo capítulo en la investigación científica. Nos permite explorar cuestiones éticas y biológicas que antes eran impensables. Pero, ¿cuáles son las implicaciones de clonar seres tan cercanos a nosotros? A medida que la ciencia avanza, también debemos considerar las responsabilidades que vienen con estas capacidades. La clonación no solo plantea preguntas sobre la identidad y la individualidad, sino también sobre el bienestar de los seres clonados y el impacto en la biodiversidad. En resumen, la clonación reproductiva es un campo en evolución que nos enfrenta a dilemas éticos y científicos. Aunque hemos logrado avances significativos, como la clonación de Dolly y la reciente clonación de monos, todavía hay mucho que aprender y considerar. La ciencia nos ofrece herramientas poderosas, pero también nos invita a reflexionar sobre cómo las utilizamos.
La clonación puede ser una ventana hacia el futuro, pero debemos proceder con cautela y responsabilidad. La historia de la clonación es solo el comienzo de un viaje que nos desafía a comprender mejor la vida misma y nuestro lugar en ella. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la clonación puede ayudar en la investigación médica? Actualmente, una de las aplicaciones más importantes de la clonación reproductiva es la creación de grupos de monos genéticamente idénticos. Esto es crucial para estudiar enfermedades como el Parkinson, donde se necesita un modelo animal para probar nuevos tratamientos. Al utilizar monos clonados, los científicos pueden obtener resultados más precisos y confiables, ya que estos animales comparten el mismo material genético. Además, esta técnica tiene el potencial de reducir la cantidad de simios que se utilizan en estudios farmacológicos, lo que representa un avance significativo en la ética de la investigación. La clonación, por lo tanto, no solo abre nuevas puertas en la ciencia, sino que también promueve un enfoque más responsable hacia el uso de animales en la investigación médica. La clonación terapéutica es un campo de investigación que ha capturado la atención del mundo científico y del público en general. Pero, ¿qué es exactamente y por qué es tan importante? A diferencia de lo que muchos piensan, la clonación terapéutica no se trata de clonar personas o de crear bebés de reserva. Su objetivo es mucho más noble. Se centra en la creación de tejidos y órganos que puedan ser trasplantados a pacientes, ayudando así a curar diversas enfermedades. A medida que avanza la legislación y la investigación en este ámbito, se ha permitido la clonación de ciertos tejidos tanto de animales como de humanos con fines médicos. El proceso de clonación terapéutica implica la fusión del núcleo de una célula adulta, que ya ha tomado un camino específico en su desarrollo, con un óvulo al que se le ha extraído su propio núcleo. Este proceso da lugar a un embrión que se convierte en la base para el trabajo posterior. A partir de este embrión, se pueden aislar células madre embrionarias que son compatibles con el paciente que donó la célula adulta. Pero, ¿qué hace que estas células madre sean tan especiales? Cuando se aíslan de la masa celular interna del embrión clonado, estas células madre tienen la misma información genética que el donante. Esto significa que poseen la misma estructura de proteínas en su superficie, lo que reduce significativamente el riesgo de que el cuerpo del receptor rechace el trasplante. Sin embargo, es importante destacar que una vez que se extraen las células madre, el embrión clonado se destruye. Un hito significativo en este campo ocurrió en enero de 2008, cuando se anunció la creación de 5 embriones clonados a partir de células de piel humana. Este avance se realizó con el objetivo de proporcionar una fuente viable de células madre embrionarias para tratar enfermedades. Utilizando una técnica similar a la que permitió la creación de la famosa oveja Dolly, un equipo de científicos de la empresa californiana STEMagen Corporation, liderado por Andrew French, utilizó células de la piel de 2 hombres adultos y óvulos de 3 mujeres jóvenes que estaban en tratamiento de fertilidad. Además, en mayo de 2013, la Universidad de Oregón reveló que había logrado obtener células embrionarias humanas mediante clonación. Este avance tiene grandes implicaciones para la medicina regenerativa, ya que permite la posibilidad de regenerar partes del cuerpo humano del propio donante, eliminando el riesgo de rechazo durante el trasplante. La clonación terapéutica no solo se limita a los humanos. En 2013, se logró clonar un ratón de laboratorio utilizando solo una gota de sangre de la cola del ratón donante. Este hecho marcó un cambio significativo en la clonación animal, ya que fue la primera vez que se logró clonar un animal sin necesidad de sacrificar al donante, algo que había sido la norma hasta entonces. La clonación terapéutica abre un abanico de posibilidades en el tratamiento de enfermedades y en la regeneración de tejidos dañados. Imagina un futuro donde se puedan crear órganos a medida para aquellos que los necesitan, reduciendo la lista de espera para trasplantes y mejorando la calidad de vida de millones de personas. Sin embargo,
Este campo también plantea importantes cuestiones éticas y morales que deben ser consideradas cuidadosamente. Es fundamental que la sociedad participe en el debate sobre el uso de la clonación terapéutica y sus implicaciones. La ciencia avanza rápidamente, y con ella surgen nuevas oportunidades y desafíos. La clonación terapéutica podría ser una herramienta poderosa en la lucha contra enfermedades devastadoras, pero también debemos asegurarnos de que se utilice de manera responsable y ética. En resumen, la clonación terapéutica representa una frontera emocionante en la medicina moderna. A través de la creación de tejidos y órganos a partir de células del propio paciente, se abre un nuevo camino hacia la curación y la regeneración. Sin embargo, a medida que exploramos estas nuevas posibilidades, es esencial que lo hagamos con una mente abierta y un compromiso firme con la ética y la responsabilidad. La ciencia tiene el poder de transformar vidas, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que lo haga de la manera correcta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podríamos utilizar la clonación para salvar vidas? La clonación de sustitución es un enfoque fascinante que combina elementos de la clonación reproductiva y la terapéutica. En lugar de crear un ser completo, este método se centra en clonar solo una parte del cuerpo, como un tejido específico. ¿Por qué es esto importante? Porque podría permitirnos generar órganos o tejidos que se necesiten para trasplantes, reduciendo la dependencia de donaciones y mejorando las posibilidades de éxito en las cirugías. Así, la clonación de sustitución no solo representa un avance científico, sino también una esperanza para quienes esperan un trasplante que les salve la vida. La clonación de especies extintas ha capturado la imaginación de científicos y del público en general. ¿Te imaginas ver nuevamente a un mamut lanudo caminando por la Tierra? Este ha sido uno de los sueños más ambiciosos en el campo de la biología. Sin embargo, hasta ahora, los esfuerzos por extraer ADN de mamuts congelados han fracasado. Un equipo de investigadores de Rusia y Japón sigue trabajando en esta idea, pero el camino es complicado. La clonación no solo se ha enfocado en especies que ya no existen. En 2001, una vaca llamada Bessie hizo historia al dar a luz a un gaur, un bisonte indio que se encuentra en peligro de extinción. Sin embargo, la alegría fue breve, ya que el ternero murió apenas 2 días después de nacer. A pesar de este revés, en 2003 se logró clonar con éxito un banteng, un tipo de toro, y también se clonaron 3 felinos africanos a partir de embriones congelados. Estos logros han encendido la esperanza de que quizás, algún día, podamos traer de vuelta a otras especies extintas. Imagina que los científicos pudieran recuperar el último bucardo, una cabra montesa que se extinguió hace poco tiempo. Después de su muerte, se tomaron muestras de tejido y se congelaron rápidamente, lo que podría abrir la puerta a la clonación de esta especie. Además, los investigadores están considerando la posibilidad de clonar animales en peligro de extinción, como el panda gigante, el ocelote y el guepardo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la clonación podría ayudar a preservar la diversidad genética y a recuperar especies que están al borde de la extinción. En 2002, un grupo de genetistas en el Museo Australiano anunció que habían logrado replicar el ADN del tigre de Tasmania, un animal que se extinguió hace 65 años. Sin embargo, en 2005, el proyecto se detuvo porque las células no se habían conservado adecuadamente. Este es uno de los grandes desafíos en la clonación de especies extintas. El ADN necesita estar en condiciones óptimas para que los intentos de clonación tengan éxito. La clonación de especies extintas y en peligro de extinción plantea preguntas fascinantes sobre la ética y la viabilidad de traer de vuelta animales que han desaparecido. ¿Deberíamos hacerlo? ¿Qué implicaciones tendría para los ecosistemas actuales? La ciencia avanza, y con ella, nuestras capacidades para manipular la vida. Pero, como en toda gran aventura científica,
debemos proceder con cautela y reflexión. En resumen, la clonación de especies extintas y en peligro de extinción es un campo lleno de posibilidades y desafíos. Aunque hemos logrado algunos avances, como la clonación de ciertos animales en peligro, el camino hacia la resurrección de especies extintas sigue siendo incierto. Sin embargo, la esperanza persiste, y con cada intento, nos acercamos un poco más a responder la pregunta: ¿podremos alguna vez ver nuevamente a esos seres que una vez habitaron nuestro planeta? La respuesta aún está por escribirse. ¿Sabías que la primera oveja clonada del mundo se llamó Dolly? Nació el 5 de julio de 1996 y fue un hito en la ciencia, ya que fue el primer mamífero creado a partir de una célula adulta. Este innovador logro fue realizado por los científicos Ian Wilmut y Keith Campbell en el Instituto Roslin de Edimburgo, Escocia. Pero, ¿por qué es tan importante Dolly? Su nacimiento abrió un nuevo campo en la biología y la genética, planteando preguntas sobre la clonación y sus implicaciones éticas. Aunque Dolly no fue anunciada hasta 7 meses después de su nacimiento, su existencia cambió la forma en que entendemos la reproducción y la manipulación genética. Hoy en día, los restos disecados de Dolly se pueden ver en el Museo Nacional de Escocia, recordándonos que la ciencia avanza a pasos agigantados y que cada descubrimiento puede llevarnos a nuevas fronteras del conocimiento. La historia de Dolly es solo el comienzo de una fascinante aventura científica. Dolly, la famosa oveja clonada, nació en el Instituto Roslin de Escocia, gracias al trabajo de los científicos Ian Wilmut y Keith Campbell. Su creación marcó un hito en la ciencia, ya que fue la primera vez que se logró clonar a un mamífero. Pero, ¿qué significa realmente clonar? En el caso de Dolly, se utilizó un método llamado clonación reproductiva, que implica tomar el núcleo de una célula y transferirlo a un óvulo que ha sido despojado de su propio núcleo. Este proceso es complejo y lleno de desafíos. El primer obstáculo que enfrentaron los investigadores fue obtener células de ubre sin que se dañaran o murieran. Para resolver este problema, modificaron el entorno en el que crecían estas células. Una vez que lograron aislarlas, extrajeron el núcleo y lo inyectaron en el óvulo enucleado. Este paso es crucial, ya que el núcleo contiene toda la información genética necesaria para desarrollar un nuevo organismo. Después de esta inyección, los científicos cultivaron la célula para asegurarse de que se desarrollara correctamente antes de implantarla en una oveja gestante. Este proceso no fue sencillo. Se repitió un total de 277 veces, pero solo lograron crear 29 embriones. De esos, 13 fueron implantados en ovejas hembra, y solo uno de esos embarazos llegó a término. Así fue como, el 5 de julio de 1996, nació Dolly, que pesó 6 kilos 600 gramos y pertenecía a la raza Fin Dorset. La historia de Dolly no solo es fascinante por su nacimiento, sino también por las implicaciones que tuvo en el mundo de la biología y la ética. Su existencia abrió un debate sobre la clonación y la manipulación genética, cuestionando hasta dónde deberíamos llegar en nuestra búsqueda de conocimiento y avances científicos. ¿Es moralmente aceptable clonar seres vivos? ¿Qué significa esto para el futuro de la biología y la medicina? Dolly no solo fue un gran avance científico, sino que también se convirtió en un símbolo de los dilemas éticos que enfrentamos en la era de la biotecnología. Su legado continúa inspirando investigaciones y reflexiones sobre el papel de la ciencia en nuestras vidas. Dolly, la famosa oveja clonada, pasó toda su vida en el Instituto Roslin, donde se convirtió en un símbolo de la ciencia moderna. Su historia comenzó cuando fue emparejada con un macho de la raza Wells Mountain, lo que resultó en la llegada de 6 crías. Entre ellas, la más conocida es Bonnie, que nació en abril de 1998. Al año siguiente, Dolly sorprendió al mundo al tener mellizos, a quienes llamó Sally y Rosie. En su tercer parto,
trajo al mundo trillizos, Lucy, Darcy y Cotton. Pero la vida de Dolly no estuvo exenta de desafíos. A los 5 años, en 1902, comenzó a sufrir de artritis, una enfermedad que afecta las articulaciones y puede causar dolor al moverse. Afortunadamente, recibió tratamiento con pastillas antiinflamatorias que le ayudaron a manejar su condición. La vida de Dolly no solo fue un hito en la biología, sino que también planteó preguntas sobre la clonación y la ética en la ciencia. ¿Qué significa realmente clonar a un ser vivo? La historia de Dolly nos invita a reflexionar sobre el futuro de la biotecnología. El 14 de febrero de 2003, el mundo se despidió de Dolly, la primera oveja clonada, que fue sacrificada debido a una enfermedad pulmonar progresiva. Dolly pertenecía a la raza Finn Dorset, que normalmente tiene una expectativa de vida de entre 11 y 12 años. Sin embargo, ella solo vivió 6 años y medio. A través de una necropsia, se descubrió que padecía una forma de cáncer de pulmón conocida como Yaxiechte, una enfermedad que afecta a las ovejas y es provocada por un retrovirus específico. A pesar de su fama como pionera en la clonación, los científicos del Instituto Roslin no lograron establecer una relación clara entre su muerte prematura y el hecho de haber sido clonada, ya que otras ovejas del mismo rebaño también sufrieron y murieron a causa de la misma enfermedad. Las enfermedades pulmonares son un riesgo significativo en los animales que viven en establos cerrados, como era el caso de Dolly, que estaba en un entorno controlado por razones de seguridad. Además, surgieron especulaciones sobre su salud, como la posibilidad de que Dolly fuera ciega, lo que se relacionaba con la deformidad de sus pezuñas. Un aspecto interesante sobre su salud es que, al nacer, Dolly tenía una edad genética equivalente a 6 años, que era la misma edad de la oveja de la que fue clonada. Esto llevó a algunos a preguntarse si su clonación había influido en su longevidad. Se encontró que los telómeros de Dolly, que son las estructuras que protegen los extremos de los cromosomas y están asociados con el envejecimiento celular, eran más cortos de lo normal. Sin embargo, el Instituto Roslin aclaró que, a pesar de estos hallazgos, los controles exhaustivos de su salud no mostraron ninguna anomalía que sugiriera un envejecimiento prematuro. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Podría la clonación haber tenido algún efecto en su salud a largo plazo? ¿O fue simplemente una coincidencia que Dolly enfrentara estos problemas? Los restos de Dolly, preservados y disecados, se encuentran actualmente en el Museo Nacional de Escocia, donde se ha convertido en un símbolo no solo de los avances en la ciencia de la clonación, sino también de los dilemas éticos y las preguntas sin respuesta que surgen con estos avances. Su vida y su muerte nos invitan a reflexionar sobre los límites de la ciencia y las implicaciones de jugar con la naturaleza. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nuestra búsqueda de conocimiento y control sobre la vida? Dolly no solo fue un hito en la biología, sino que su historia sigue siendo un recordatorio de la complejidad de la vida misma y de los desafíos que enfrentamos al intentar replicarla. Su legado perdura, no solo en los laboratorios, sino también en nuestras mentes, donde la curiosidad y la ética deben coexistir en un delicado equilibrio. La clonación humana es un tema fascinante y complejo que ha capturado la atención del público y ha generado intensos debates éticos. Pero, ¿qué es exactamente la clonación humana? En términos simples, se trata de crear una copia exacta del material genético de un ser humano vivo. Esto no debe confundirse con la concepción natural de gemelos idénticos, ya que la clonación implica un proceso artificial que permite replicar células y tejidos de uno o más individuos. La posibilidad de clonar seres humanos ha suscitado una serie de dilemas éticos que han llevado a muchos países a establecer leyes sobre su legalidad. Estas regulaciones son fundamentales, ya que la clonación plantea preguntas profundas sobre la identidad, la individualidad y los derechos de los seres clonados. Por lo tanto, es crucial considerar no solo los aspectos científicos,
sino también las implicaciones morales de esta tecnología. Existen dos tipos principales de clonación humana que se discuten a menudo: la clonación terapéutica y la clonación reproductiva. La clonación terapéutica se centra en la creación de células a partir de un ser humano para su uso en medicina y trasplantes. Aunque este campo está en constante investigación, es importante destacar que, hasta la fecha, no se ha aplicado en la práctica médica en ninguna parte del mundo, según datos recientes. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cuáles son las barreras que impiden su uso efectivo en la medicina actual? Dentro de la clonación terapéutica, hay métodos en estudio que podrían revolucionar la forma en que tratamos enfermedades. Uno de ellos es la transferencia nuclear de células somáticas, que consiste en reemplazar el núcleo de una célula con el núcleo de otra célula, permitiendo que la nueva célula se desarrolle como una copia del organismo original. Otro enfoque más reciente es la inducción de células madre pluripotentes, que permite reprogramar células adultas para que se comporten como células madre, con el potencial de convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo. Por otro lado, la clonación reproductiva es un concepto más controvertido, ya que implicaría clonar un ser humano completo. Este tipo de clonación plantea aún más preguntas éticas y sociales, ya que tocaría temas de identidad y derechos humanos. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar las consecuencias de crear seres humanos a partir de un proceso técnico? En resumen, la clonación humana es un campo de estudio que combina ciencia, ética y filosofía. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de la genética y la biotecnología, es esencial que también reflexionemos sobre las implicaciones de nuestras acciones. La ciencia tiene el potencial de cambiar nuestras vidas, pero siempre debemos considerar el impacto que estas innovaciones pueden tener en la sociedad. La clonación humana, en sus diversas formas, es un claro ejemplo de cómo la curiosidad científica puede abrir puertas a nuevas posibilidades, pero también a nuevos dilemas. La clonación humana ha sido un tema de fascinación y controversia a lo largo del tiempo. Aunque se especuló sobre su posibilidad durante gran parte del siglo XX, fue en las décadas de los 60 y 70 cuando científicos y legisladores comenzaron a tomarlo en serio. Un pionero en este campo fue Joshua Lederberg, un genetista que ganó el Premio Nobel. En 1966, escribió un artículo en una revista científica donde defendía la clonación y la ingeniería genética. Su postura generó un intenso debate, especialmente con el bioético Leon Kass, quien advertía que la clonación podría deshumanizar a las personas. Otro destacado científico, James D. Watson, también ganador del Premio Nobel, expuso tanto las oportunidades como los riesgos de la clonación en un ensayo en 1971. El verdadero punto de inflexión llegó en 1996, cuando se clonó a la oveja Dolly. Este evento no solo capturó la atención del mundo, sino que también encendió un debate sobre la clonación humana. Mientras muchos países prohibieron esta práctica, algunos científicos se mostraron optimistas, prometiendo que pronto lograrían clonar seres humanos. En los años 2000 y 2005, el profesor Hwang Woo-suk, de la Universidad Nacional de Seúl, publicó artículos en una prestigiosa revista científica, afirmando que había cultivado células madre embrionarias a partir de un embrión humano clonado. Esto se consideró un avance significativo en el campo de la clonación humana. Sin embargo, en 2006, la misma revista se retractó de estos artículos, revelando que los datos presentados eran falsos. Este escándalo puso en tela de juicio la credibilidad de la investigación en clonación. En enero de 2008, el Dr. Andrew French y Samuel Wood, de una empresa de biotecnología, anunciaron que habían creado 5 embriones humanos utilizando una técnica de clonación. En este caso, tomaron el núcleo de una célula de piel y lo insertaron en un óvulo humano, que había sido despojado de su propio núcleo. Los embriones lograron desarrollarse hasta una etapa avanzada,
pero fueron destruidos para los estudios posteriores. Los investigadores expresaron su intención de seguir adelante con experimentos para generar líneas de células madre embrionarias, que se consideran el santo grial en la clonación, ya que podrían tener aplicaciones tanto terapéuticas como reproductivas. En 2011, científicos de la Fundación de Células Madre de Nueva York anunciaron que habían logrado crear líneas de células madre embrionarias, aunque su método resultó en células triploides, que no son útiles para la clonación. Finalmente, en 2013, un grupo de científicos liderado por Shoukhrat Mitalipov publicó el primer informe sobre la creación de células madre embrionarias utilizando la misma técnica de clonación. La historia de la clonación humana es un viaje lleno de promesas y desafíos. A medida que la ciencia avanza, también lo hacen las preguntas éticas y morales que nos obligan a reflexionar sobre el futuro de la clonación. ¿Estamos preparados para las implicaciones de crear vida de esta manera? La respuesta a esta pregunta podría definir nuestra relación con la biología y la ética en los años venideros. La clonación humana ha sido un tema fascinante y controvertido en la ciencia. En un experimento clave, los investigadores lograron un avance significativo al aplicar una técnica llamada transferencia nuclear de células somáticas, que es un método que permite crear células madre a partir de células de un organismo. Este enfoque es diferente al que se utiliza en otros seres vivos, lo que muestra la complejidad de la biología humana. Los científicos obtuvieron 4 líneas de células madre embrionarias a partir de células de fetos humanos, utilizando ovocitos de un mismo donante. Esto fue crucial porque garantizó que el ADN mitocondrial, que se hereda de la madre, fuera idéntico en todas las líneas. Esto significa que se minimizan las variaciones genéticas que podrían complicar los resultados. Un año después, un equipo liderado por Robert Lanza en Advanced Cell Technology replicó estos resultados, lo que fue un gran paso adelante en la clonación de células adultas. Este avance no solo confirmó la efectividad de la técnica, sino que también abrió nuevas posibilidades en la medicina regenerativa y el tratamiento de enfermedades. Pero, ¿por qué es tan importante la clonación? La capacidad de crear células madre a partir de células adultas podría revolucionar la forma en que tratamos enfermedades degenerativas, ofreciendo la posibilidad de regenerar tejidos dañados. Sin embargo, este avance también plantea preguntas éticas y morales que debemos considerar cuidadosamente. La clonación humana no es solo un desafío científico, sino también un dilema que nos invita a reflexionar sobre el futuro de la biología y la ética en la ciencia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se puede crear un ser vivo genéticamente idéntico a otro? La respuesta se encuentra en un proceso llamado transferencia nuclear de células somáticas. En este método, se toma el núcleo de una célula somática, que es una célula que no es un óvulo ni un espermatozoide, de un donante. Este núcleo contiene toda la información genética de ese organismo. Luego, este núcleo se coloca en un óvulo del que se ha eliminado previamente su propio material genético. Pero, ¿cómo se logra que estas dos partes se unan? Se utiliza una técnica que implica aplicar una pequeña corriente eléctrica. Esta corriente ayuda a que el núcleo de la célula somática y el óvulo se fusionen, creando así una nueva célula que contiene la información genética del donante. Una vez que esta fusión ocurre, la nueva célula puede comenzar a desarrollarse. Este desarrollo puede llevarse a cabo dentro de una madre sustituta, que gestará al nuevo ser, o incluso en un ambiente artificial. Este proceso fue el que permitió la creación de la famosa oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. La clonación no solo plantea preguntas sobre la biología y la genética, sino que también abre un debate ético sobre las implicaciones de crear seres vivos de esta manera. La transferencia nuclear de células somáticas es un fascinante avance en la ciencia que nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser un ser vivo. ¿Estamos listos para explorar las posibilidades que esto nos ofrece?
¿Alguna vez te has preguntado cómo se puede clonar un organismo? La transferencia nuclear celular es un paso crucial en este fascinante proceso. En términos sencillos, implica tomar el material genético de una célula que queremos clonar y colocarlo dentro de un óvulo de la misma especie al que se le ha removido su propio material genético. Pero, ¿por qué es tan importante este paso? El óvulo tiene una sorprendente habilidad. Puede reiniciar el programa genético de la célula que ha introducido. Esto significa que la célula clonada tiene el potencial de convertirse en cualquier tipo de célula del organismo, desde células de la piel hasta neuronas. Este proceso no solo abre la puerta a la clonación de organismos, sino que también tiene implicaciones en la medicina regenerativa y en la comprensión de enfermedades. La posibilidad de crear células que puedan reparar tejidos dañados es un avance que podría cambiar la forma en que tratamos diversas condiciones de salud. En resumen, la transferencia nuclear celular es un puente hacia el futuro de la biología y la medicina. La transferencia nuclear celular es un proceso fascinante que se desarrolla en 3 etapas clave. Pero, ¿qué significa esto realmente y por qué es importante? La primera fase se llama enucleación del ovocito. En términos sencillos, esto implica eliminar el material genético del óvulo que va a recibir el nuevo núcleo. Este paso es crucial porque necesitamos un lienzo limpio para introducir la nueva información genética. Esto se puede hacer de diferentes maneras, utilizando herramientas muy precisas o incluso métodos químicos que aseguran que el ovocito esté listo para recibir el nuevo núcleo. La segunda etapa es la transferencia del núcleo. Aquí es donde ocurre la magia. El núcleo que contiene la información genética que queremos introducir se fusiona con el citoplasma del óvulo. Este proceso puede llevarse a cabo de varias maneras, como mediante técnicas que utilizan electricidad para hacer que las membranas celulares se unan, o incluso a través de métodos más directos como la microinyección, que es como inyectar el núcleo directamente en el óvulo. Esta fusión es esencial porque es el momento en que la nueva información genética se integra en el óvulo, estableciendo así las bases para el desarrollo de un nuevo organismo. Finalmente, llegamos a la tercera etapa, la activación del ovocito. A diferencia de los espermatozoides, que pueden activar el óvulo por sí mismos, las células que estamos utilizando no tienen esta capacidad. Por lo tanto, necesitamos inducir la activación del óvulo después de haber transferido el núcleo. Esto se puede lograr mediante la aplicación de ciertos estímulos químicos, como el etanol o el estroncio, o incluso combinando ambos. Esta activación es fundamental porque es lo que inicia el programa de desarrollo embrionario, permitiendo que el nuevo organismo comience a formarse. En resumen, la transferencia nuclear celular es un proceso complejo pero increíblemente importante en la biología. Desde la enucleación del ovocito hasta la activación final, cada etapa juega un papel crucial en la creación de nuevas vidas a partir de información genética seleccionada. Este proceso no solo tiene implicaciones en la ciencia básica, sino que también abre puertas a aplicaciones en medicina y biotecnología. ¿Te imaginas las posibilidades que esto puede traer? ¿Alguna vez te has preguntado cómo podríamos crear células que tengan el potencial de convertirse en cualquier tipo de tejido en nuestro cuerpo? Hoy exploraremos el fascinante mundo de las células madre pluripotentes inducidas, un avance que podría revolucionar la medicina regenerativa. La pluripotencia es la capacidad de una célula madre para diferenciarse en cualquiera de las 3 capas germinales que forman nuestro organismo. El endodermo, que se convierte en órganos como el estómago y los pulmones. El mesodermo, que da origen a los músculos, huesos y sangre. Y el ectodermo, que se transforma en la piel y el sistema nervioso. La creación de estas células madre pluripotentes inducidas, conocidas como células iPS, es un proceso complejo y aún en desarrollo. Para lograrlo, se introducen en células adultas un conjunto específico de genes, conocidos como factores de reprogramación.
Estos factores actúan como señales que indican a la célula madura que debe volver a un estado similar al de una célula madre. Este proceso ha sido objeto de intensas investigaciones, y cada día se descubren nuevas técnicas que buscan hacerlo más eficiente. Sin embargo, la reprogramación de células adultas a células iPS no está exenta de desafíos, especialmente cuando se trata de su uso en seres humanos. Uno de los principales riesgos es que, si se utilizan ciertos virus para introducir los factores de reprogramación, existe la posibilidad de activar genes que pueden causar cáncer, conocidos como oncogenes. Esto podría llevar a que las células comiencen a dividirse de manera descontrolada, como ocurre en el cáncer, lo que representa un grave problema para la salud. A pesar de estos riesgos, en 2008, un grupo de científicos logró un avance significativo. Descubrieron una técnica que permite eliminar la presencia de oncogenes después de inducir la pluripotencia en las células. Este hallazgo no solo mejora la seguridad de las células iPS, sino que también amplía su potencial uso en tratamientos médicos. Imagina poder regenerar tejidos dañados o incluso órganos enteros utilizando tus propias células, reduciendo así el riesgo de rechazo por parte del sistema inmunológico. La posibilidad de utilizar células madre pluripotentes inducidas en terapias regenerativas es emocionante, pero también plantea preguntas éticas y de seguridad que debemos considerar. ¿Estamos preparados para manejar el poder de crear y manipular células que pueden convertirse en cualquier parte de nuestro cuerpo? A medida que avanzamos en esta investigación, es crucial que la comunidad científica y la sociedad en general mantengan un diálogo abierto sobre las implicaciones de estos desarrollos. En conclusión, la clonación humana a través de células madre pluripotentes inducidas representa un horizonte lleno de posibilidades para la medicina. Aunque el camino hacia su aplicación segura y efectiva está lleno de obstáculos, los avances recientes nos acercan un paso más a la posibilidad de curar enfermedades y regenerar tejidos. La ciencia avanza, y con ella, nuestra comprensión de la vida y la salud. ¿Qué otros secretos nos revelará el estudio de las células madre en el futuro? La respuesta está en el horizonte de la investigación científica. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que una célula adulta, como una de tu piel o un músculo, pueda transformarse en cualquier tipo de célula del cuerpo? Este fascinante proceso es posible gracias a las células madre pluripotentes inducidas, conocidas como células iPS. Estas células son un tipo especial de células madre que se crean artificialmente a partir de células que, en su estado natural, no tienen la capacidad de convertirse en otros tipos de células. Pero, ¿cómo logramos esto y por qué es tan importante? Las células madre pluripotentes inducidas se generan a partir de células adultas diferenciadas, es decir, células que ya han tomado un camino específico en su desarrollo. Para reprogramar estas células y devolverles su potencial original, se introducen ciertos genes que actúan como señales químicas. Estos genes hacen que la célula olvide su especialización y vuelva a un estado más primitivo, donde puede convertirse en casi cualquier tipo de célula del cuerpo. Este proceso se conoce como reprogramación. Una vez que se han convertido en células iPS, estas tienen la capacidad de diferenciarse en células de los tres tipos de tejidos que se forman en un embrión: el endodermo, que da lugar a órganos internos; el mesodermo, que forma músculos y huesos; y el ectodermo, que se convierte en piel y sistema nervioso. Además, estas células pueden formar estructuras complejas llamadas teratomas, que son tumores que contienen diferentes tipos de tejidos, y también pueden ser utilizadas para crear organismos llamados quimeras, que combinan células de diferentes fuentes. Lo realmente asombroso es que las células iPS son muy similares a las células madre embrionarias, que son las que se encuentran en los primeros estadios del desarrollo humano. Ambas comparten características como su forma,
la manera en que se dividen y su capacidad para convertirse en otros tipos de células. Sin embargo, el mecanismo exacto que permite que las células iPS se formen y su relación con las células madre embrionarias todavía se está investigando. El descubrimiento de las células iPS se realizó por primera vez en 2006, cuando un grupo de científicos logró crear estas células a partir de fibroblastos, que son células comunes en el cuerpo de los ratones. Al año siguiente, este mismo proceso se aplicó a células humanas, lo que marcó un hito en la biología celular. Este avance es considerado uno de los más significativos en la investigación sobre células madre, ya que ofrece la posibilidad de obtener células madre pluripotentes sin necesidad de utilizar embriones, lo que elimina muchas de las controversias éticas que rodean a este campo. Las aplicaciones de las células iPS son vastas y emocionantes. Por un lado, pueden ser utilizadas como modelos para estudiar enfermedades, permitiendo a los científicos observar cómo se desarrollan y progresan diversas condiciones en un entorno controlado. También tienen un gran potencial terapéutico, ya que podrían ser utilizadas en tratamientos médicos, como en trasplantes de órganos, donde el riesgo de rechazo se reduce significativamente porque las células pueden ser creadas a partir del propio paciente. Además, su uso en investigaciones básicas podría abrir nuevas puertas en la comprensión de la biología humana y el desarrollo de nuevas terapias. Por sus contribuciones a este campo, los científicos Shinya Yamanaka y John Gurdon fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2012. Su trabajo ha cambiado la forma en que entendemos las células madre y ha abierto un mundo de posibilidades en la medicina regenerativa y la investigación biomédica. En resumen, las células madre pluripotentes inducidas son una herramienta poderosa que nos permite explorar el potencial de las células en formas que antes eran inimaginables. A medida que continuamos investigando y comprendiendo mejor estas células, podríamos estar en el umbral de avances médicos que transformen la forma en que tratamos enfermedades y lesiones. La ciencia avanza, y con ella, nuestra capacidad para curar y regenerar. La clonación humana es un tema que ha capturado la imaginación de muchos, pero ¿qué significa realmente y cuáles son sus aplicaciones actuales y potenciales? A medida que los científicos avanzan en sus investigaciones sobre técnicas de clonación, nuestra comprensión de la biología del desarrollo humano se vuelve más profunda. Por ejemplo, el estudio de las células madre pluripotentes humanas, que son aquellas que pueden convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo, nos permite explorar el desarrollo del embrión humano de una manera que antes era imposible. Esto es crucial, ya que nos ayuda a identificar las etapas tempranas del desarrollo humano con mayor precisión. Pero, ¿por qué es importante esto? La respuesta radica en las enfermedades y defectos de desarrollo que afectan a millones de personas. Al investigar cómo las células se comunican entre sí a través de señales químicas y al manipular genéticamente los embriones en sus primeras etapas, los científicos están comenzando a desentrañar los misterios detrás de muchas condiciones médicas. Estas investigaciones han revelado caminos de desarrollo que son comunes entre diferentes especies, lo que sugiere que hay principios fundamentales que rigen la biología del desarrollo en todos los seres vivos. Las células obtenidas a través de técnicas como la transferencia nuclear de células somáticas o las células madre pluripotentes inducidas tienen un amplio rango de aplicaciones. Por un lado, pueden ser utilizadas para investigar las causas de diversas enfermedades y como modelos para descubrir nuevos medicamentos. Pero eso no es todo. Estas células también tienen el potencial de ser utilizadas en terapias celulares, que es un enfoque en el que se emplean células madre para tratar o prevenir enfermedades. Un ejemplo bien conocido de esto es el trasplante de médula ósea, una forma de terapia celular que ya se utiliza en la medicina actual. Sin embargo, las posibilidades no terminan ahí. La medicina regenerativa, que busca reparar o reemplazar tejidos y órganos dañados, está en el centro de la investigación científica.
Aunque todavía no se utiliza de manera generalizada, está siendo estudiada intensamente por su potencial. Imagina un futuro en el que un paciente con una enfermedad hepática pueda recibir un hígado nuevo cultivado a partir de sus propias células. Esto no solo sería un avance increíble, sino que también eliminaría el riesgo de rechazo que a menudo acompaña a los trasplantes de órganos de donantes. Además, investigaciones recientes sugieren que las células madre pluripotentes humanas podrían ser una fuente prometedora para generar neuronas. Esto es especialmente relevante para el tratamiento de lesiones cerebrales y enfermedades neurológicas, donde el daño a las neuronas puede tener efectos devastadores. La capacidad de crear nuevas neuronas a partir de células madre podría abrir la puerta a tratamientos innovadores que mejoren la calidad de vida de muchas personas. En resumen, la clonación humana y el estudio de las células madre están revolucionando nuestra comprensión de la biología del desarrollo y abriendo nuevas vías para el tratamiento de enfermedades. Aunque aún estamos en las etapas iniciales de estas investigaciones, el potencial que tienen para transformar la medicina es inmenso. A medida que continuamos explorando estas posibilidades, es esencial que mantengamos un diálogo abierto sobre las implicaciones éticas y sociales de estos avances. La ciencia tiene el poder de cambiar vidas, y la clonación humana podría ser una de las herramientas más poderosas en nuestro arsenal para enfrentar los desafíos de la salud en el futuro. La creciente esperanza de vida de los seres humanos es un logro impresionante, pero también ha traído consigo un aumento en las enfermedades crónicas y degenerativas, como las enfermedades cardíacas, el Alzheimer y el cáncer. Estas condiciones afectan partes del cuerpo que, debido al envejecimiento o a daños irreversibles, no pueden regenerarse por sí solas. Aquí es donde entra en juego la clonación terapéutica, un enfoque que busca aprovechar el potencial de las células madre para regenerar tejidos y órganos dañados. Imaginemos que un órgano o tejido se ha visto afectado por una enfermedad. La solución más común sería realizar un trasplante, pero este procedimiento presenta varios desafíos. Encontrar donantes compatibles puede ser complicado, y existe el riesgo de que el cuerpo rechace el órgano trasplantado. Además, no todos los tejidos u órganos pueden ser trasplantados, lo que limita las opciones para los pacientes. La clonación terapéutica se había perfilado como una solución prometedora. Este método, que se deriva de la investigación con células madre, tenía el potencial de generar células y tejidos que podrían ser utilizados para tratar diversas enfermedades. Sin embargo, a pesar de las expectativas iniciales, los avances en la medicina regenerativa basados en la clonación terapéutica han sido limitados. Un punto de inflexión en esta historia ocurrió en 2007. El profesor Ian Wilmut, un pionero en el campo de la clonación animal y conocido por haber creado a la famosa oveja Dolly, anunció que abandonaba la investigación en clonación terapéutica. Su decisión fue significativa y se basó en la búsqueda de alternativas más viables. Wilmut se inclinó hacia las células pluripotentes inducidas, conocidas como células iPS. Estas células son capaces de convertirse en diferentes tipos de células del cuerpo y ofrecen la ventaja de ser compatibles con los pacientes, sin los dilemas éticos asociados a la clonación y sin la destrucción de embriones. La elección del profesor Wilmut resalta un aspecto crucial en la discusión sobre la clonación terapéutica: las consideraciones éticas. La clonación de embriones humanos plantea dilemas morales complejos, ya que implica la creación y destrucción de embriones en el proceso de obtención de células madre. Esto ha generado un intenso debate en la sociedad sobre los límites de la ciencia y el respeto a la vida. Pero, ¿por qué es tan importante la clonación terapéutica? La respuesta radica en su potencial para transformar la medicina. Si logramos superar los obstáculos éticos y técnicos, podríamos estar en el umbral de una nueva era en la que enfermedades que hoy son devastadoras podrían ser tratadas de manera efectiva.
La posibilidad de regenerar tejidos dañados o incluso crear órganos a la medida podría revolucionar la atención médica. Sin embargo, el camino hacia la clonación terapéutica no está exento de desafíos. La comunidad científica debe abordar no solo las cuestiones técnicas, sino también las implicaciones éticas de sus investigaciones. La aceptación social de la clonación y la biotecnología en general es fundamental para avanzar en este campo. Las personas deben sentirse cómodas con los avances científicos y comprender sus beneficios y riesgos. En conclusión, la clonación terapéutica representa una frontera emocionante en la medicina moderna. Aunque los avances han sido limitados hasta ahora, la investigación continúa y la posibilidad de encontrar soluciones a enfermedades crónicas sigue siendo un objetivo valioso. A medida que la ciencia avanza, también lo hacen nuestras discusiones sobre la ética y la responsabilidad en el uso de estas tecnologías. La esperanza es que, en un futuro no muy lejano, podamos utilizar estas herramientas para mejorar la calidad de vida de millones de personas. La clonación terapéutica, aunque aún en sus primeras etapas, podría ser una clave para abrir nuevas puertas en la lucha contra las enfermedades que afectan a nuestra sociedad. La ética de la clonación es un tema complejo que despierta una variedad de opiniones y preocupaciones. En el centro de este debate se encuentran preguntas fundamentales sobre la clonación humana y sus implicaciones. Aunque la clonación terapéutica y reproductiva en humanos aún no se aplica de manera comercial, ya se están llevando a cabo experimentos con animales en laboratorios y en la producción ganadera. Pero, ¿qué significa realmente la clonación y por qué es tan importante discutir su ética? Por un lado, hay quienes defienden la clonación terapéutica. Estos defensores argumentan que esta técnica podría revolucionar la medicina al permitir el desarrollo de tejidos y órganos completos que podrían ser utilizados para tratar a pacientes que, de otro modo, no tendrían acceso a trasplantes. Imagina poder evitar la necesidad de medicamentos que suprimen el sistema inmunológico o incluso frenar los efectos del envejecimiento. Para estas personas, la clonación no solo es una herramienta científica, sino una esperanza para la salud y la vida. Por otro lado, existen voces críticas que se oponen a la clonación. Estas preocupaciones no son menores. Muchos temen que la tecnología no esté lo suficientemente avanzada para garantizar la seguridad de los procedimientos. Hay un temor palpable a que la clonación pueda ser mal utilizada, como en el caso de crear clones que sean tratados como esclavos o seres humanos de los que se extraerían órganos y tejidos sin consideración por su bienestar. Además, surge la pregunta de cómo se integrarían los individuos clonados en la sociedad y en las familias, un aspecto que no se puede pasar por alto. El debate se complica aún más cuando entran en juego las creencias religiosas. Los grupos religiosos están divididos en sus opiniones sobre la clonación. Algunos la ven como una usurpación del lugar de Dios, argumentando que la creación de vida debería ser un proceso natural y no manipulado por la ciencia. Para ellos, el uso de embriones en la clonación representa una destrucción de la vida humana. Sin embargo, hay otros que apoyan la clonación terapéutica, reconociendo su potencial para salvar vidas y aliviar el sufrimiento humano. Además, los grupos que defienden los derechos de los animales también tienen su voz en este debate. Se oponen a la clonación debido a las numerosas malformaciones y sufrimientos que experimentan muchos de los animales clonados. Aunque la carne de estos animales ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, hay quienes cuestionan su seguridad y el impacto que esto podría tener en la salud pública. Así, la ética de la clonación se convierte en un campo de batalla donde se enfrentan la esperanza y el temor, la ciencia y la moral. Las preguntas que surgen son profundas. ¿Deberíamos avanzar en esta tecnología a pesar de los riesgos? ¿Es la clonación una forma de progreso o un camino hacia el abuso? ¿Cómo podemos equilibrar el deseo de curar enfermedades con el respeto por la vida en todas sus formas? En este contexto,
es esencial que la sociedad reflexione sobre las implicaciones de la clonación. No se trata solo de un debate científico, sino de una cuestión que toca fibras sensibles en nuestras creencias, valores y la forma en que entendemos la vida misma. La clonación, con todas sus posibilidades y riesgos, nos invita a pensar en quiénes somos y quiénes queremos ser como sociedad. La conversación sobre la ética de la clonación no solo es relevante para los científicos y los legisladores, sino para todos nosotros. A medida que la tecnología avanza, es fundamental que participemos en este diálogo, que cuestionemos y que busquemos respuestas. La clonación podría ser una puerta a nuevas oportunidades, pero también puede ser un camino lleno de incertidumbres. La elección de cómo proceder debe ser informada, reflexiva y, sobre todo, ética. En última instancia, el futuro de la clonación dependerá de las decisiones que tomemos hoy y de cómo decidamos abordar los dilemas que plantea. La clonación, especialmente cuando se trata de seres humanos, es un tema que genera un intenso debate. ¿Por qué es tan controvertida? En primer lugar, muchas organizaciones científicas, gubernamentales y religiosas han expresado su oposición a la clonación reproductiva, es decir, la creación de seres humanos a partir de un clon. La Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y otras instituciones han solicitado que se detengan los avances en este campo hasta que se aborden adecuadamente las preocupaciones sobre la seguridad de estas prácticas. Una de las inquietudes más grandes es la posibilidad de que los clones sean utilizados para extraer órganos en el futuro. Esto plantea serias preguntas éticas sobre el valor de la vida humana y el tratamiento de los clones como meros recursos. Sin embargo, hay quienes defienden la clonación terapéutica, que se centra en la creación de células y tejidos genéticamente idénticos para su uso en medicina regenerativa. Estas células podrían ser utilizadas para tratar enfermedades graves como el cáncer, las cardiopatías y la diabetes, además de mejorar los tratamientos para quemaduras y cirugías reconstructivas. La ventaja de estas células es que no provocarían una respuesta inmunitaria, lo que eliminaría la necesidad de medicamentos que supriman el sistema inmunológico. Un bioeticista de la Universidad de Nueva York, Jacob M. Appel, ha sugerido que los niños clonados con fines terapéuticos, como aquellos que podrían donar médula ósea a un hermano enfermo, podrían ser vistos en el futuro como héroes. Esta perspectiva resalta el potencial positivo que algunos ven en la clonación, aunque también se enfrenta a la crítica de que se podría estar instrumentalizando la vida humana. Por otro lado, los defensores de la clonación reproductiva argumentan que podría ofrecer una solución a las parejas que no pueden tener hijos de manera natural. En la década de 2000, dos científicos, Severino Antinori y Panos Zavos, generaron controversia al anunciar sus planes para desarrollar un tratamiento de fertilidad que permitiera a los padres infértiles tener hijos que compartieran parte de su ADN. Esto abre un nuevo horizonte en la discusión sobre la clonación, ya que plantea la pregunta de hasta dónde estamos dispuestos a llegar para cumplir el deseo de ser padres. En el ámbito de la investigación, Aubrey de Grey, un conocido científico, ha propuesto estrategias para combatir el envejecimiento, una de las cuales incluye la posibilidad de cultivar tejidos de reemplazo a partir de células madre obtenidas de un embrión clonado. Esta idea, aunque intrigante, también suscita preocupaciones sobre las implicaciones éticas de utilizar embriones con ese fin. Las objeciones éticas no se limitan a los riesgos biológicos. La Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de la UNESCO establece que la clonación reproductiva de seres humanos es contraria a la dignidad humana. Se argumenta que al utilizar células embrionarias, se destruye una vida potencial y que los clones podrían sufrir daños biológicos debido a la inestabilidad de la tecnología de clonación. Esto plantea una serie de dilemas morales. ¿Es correcto jugar a ser Dios? ¿Qué pasa con el derecho a la vida y la dignidad de los clones?
Los especialistas en ética han comenzado a especular sobre las posibles dificultades que surgirían en un mundo donde los clones humanos existieran. ¿Cómo se integraría un clon en la sociedad? ¿Tendría los mismos derechos que un ser humano no clonado? Estas son solo algunas de las preguntas que nos enfrentamos al considerar el futuro de la clonación. En resumen, la clonación humana es un tema que toca fibras sensibles en la ética, la biología y la sociedad. Mientras algunos ven un potencial inmenso para la medicina y la fertilidad, otros advierten sobre los peligros y las implicaciones morales de jugar con el código de la vida. La discusión está lejos de ser sencilla y nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser humano en un mundo donde la ciencia avanza a pasos agigantados. ¿Estamos listos para enfrentar los desafíos éticos que la clonación plantea? La respuesta a esta pregunta podría definir el rumbo de la biotecnología en las próximas décadas. La clonación humana es un tema que despierta muchas preguntas y reflexiones sobre la ética y la estructura de nuestras familias. Imagina un escenario en el que una mujer dona su ADN para crear un clon. En este caso, el clon no sería simplemente un hijo, sino que sería una especie de gemelo genético de esa mujer. Esto podría complicar las dinámicas familiares, ya que las relaciones entre padres e hijos se volverían más complejas. ¿Cómo se definiría el papel de la madre en esta relación? ¿Qué pasaría con los vínculos entre el clon y otros miembros de la familia? Estas son preguntas que nos llevan a reflexionar sobre cómo la clonación podría transformar no solo nuestras familias, sino también nuestra comprensión de la identidad y el parentesco. Además, hay un aspecto importante que considerar: las expectativas que podrían surgir sobre los individuos clonados. Algunas personas podrían pensar que un clon debería comportarse exactamente como la persona de la que fue creado. Esto plantea un dilema ético significativo, ya que cada individuo tiene derecho a su propia identidad y autodeterminación. La idea de que un clon deba replicar las características o comportamientos de su original podría limitar su libertad y potencial como ser único. Por otro lado, el debate sobre la clonación no se limita a los humanos. Los defensores de los derechos de los animales argumentan que los animales no humanos también tienen derechos morales y deben ser tratados con la misma consideración ética que los seres humanos. Esto significa que la clonación de animales para la investigación científica, la producción de alimentos o cualquier otro propósito debe ser evaluada con cuidado. La explotación de los animales en estos contextos es un tema delicado y controvertido, que invita a cuestionar nuestras prácticas y valores. La clonación, por tanto, no es solo una cuestión científica, sino un fenómeno que toca fibras profundas de nuestra ética y moralidad. Nos obliga a pensar en lo que significa ser humano, en nuestras relaciones y en cómo tratamos a otros seres vivos. A medida que avanzamos en este campo, es crucial que mantengamos un diálogo abierto y reflexivo sobre las implicaciones de nuestras decisiones. La clonación, con todas sus promesas y desafíos, es una oportunidad para reexaminar nuestros valores y la forma en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea. La clonación despierta diversas opiniones en las religiones. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de la vida y la ética? Es un debate fascinante. La clonación ha sido un tema de intenso debate desde que los científicos Ian Wilmut y Keith Campbell lograron crear a la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Este avance científico no solo sorprendió al mundo, sino que también despertó preocupaciones éticas profundas, especialmente desde el punto de vista de la Iglesia Católica. En un documento titulado Reflexiones sobre la clonación, la Pontificia Academia para la Vida expresa una clara condena hacia cualquier intento de clonación humana. Pero, ¿por qué es tan importante esta postura? La Iglesia Católica sostiene que la clonación humana va en contra de la esencia misma de la procreación. En su visión, la procreación no es solo un proceso biológico,
sino un acto profundamente relacional y complementario entre un hombre y una mujer. Al manipular este proceso, la clonación no solo instrumentaliza al embrión, sino que también afecta a la mujer que lleva al ser clonado en su útero. Esto, según la Iglesia, podría distorsionar las relaciones fundamentales que definen la humanidad y, por ende, poner en riesgo la salud de la sociedad en su conjunto. Imaginemos por un momento las implicaciones de esta manipulación. La clonación podría llevar a una sociedad donde las relaciones familiares y de parentesco se conviertan en meras construcciones científicas, despojadas de su significado emocional y espiritual. La Iglesia advierte que esto podría resultar en una comunidad enferma, donde las conexiones humanas se ven amenazadas por la lógica fría de la ciencia. Además, el documento de la Iglesia plantea una inquietante cuestión sobre el poder que la clonación confiere a algunos individuos. Al permitir que ciertas personas decidan sobre la identidad biológica de otros, se corre el riesgo de establecer una forma de dominación. Esta tiranía de la ciencia, como la llama la Iglesia, plantea serias dudas sobre quién tiene el derecho de jugar a ser Dios. La idea de que algunos puedan programar la identidad de otros es, para la Iglesia, una violación de la dignidad humana. En este contexto, la clonación humana se convierte en un tema que trasciende la biología y se adentra en el ámbito de los derechos humanos. La Iglesia Católica argumenta que permitir la clonación implica una violación de principios fundamentales, como la igualdad entre todos los seres humanos y el derecho a no ser discriminados. En su opinión, cada ser humano tiene un valor intrínseco que debe ser respetado, y la clonación podría amenazar esta igualdad. Por lo tanto, la postura de la Iglesia Católica sobre la clonación no es simplemente una oposición a la ciencia, sino una defensa de lo que consideran sagrado en la experiencia humana. La clonación, al desdibujar las líneas de la procreación y las relaciones humanas, podría llevar a una sociedad donde la dignidad y la igualdad se ven comprometidas. Así, el debate sobre la clonación no solo se centra en lo que la ciencia puede hacer, sino en lo que debería hacer en respeto a la humanidad. En conclusión, la clonación plantea preguntas éticas profundas que invitan a reflexionar sobre el valor de la vida y las relaciones humanas. ¿Estamos preparados para enfrentar las consecuencias de jugar con la esencia misma de lo que significa ser humano? La clonación humana es un tema que despierta un amplio debate en el ámbito de la bioética, y se presenta como un cruce entre la ciencia, la moral y la filosofía. Pero, ¿qué implica realmente la clonación y por qué es tan controvertida? Para entenderlo, es fundamental explorar las diferentes posturas que existen sobre esta práctica. En primer lugar, es importante señalar que la clonación, especialmente la humana, no se utiliza de manera comercial en la actualidad. La mayoría de las actividades de clonación se centran en animales, ya sea para la investigación científica o para la producción ganadera. Sin embargo, la posibilidad de clonar seres humanos ha generado un intenso debate ético que abarca tanto perspectivas religiosas como laicas. Los defensores de la clonación terapéutica argumentan que esta técnica podría revolucionar la medicina. Imaginemos un futuro en el que se puedan crear tejidos y órganos a medida para pacientes que necesitan trasplantes. Esto no solo podría salvar vidas, sino que también eliminaría la necesidad de medicamentos que suprimen el sistema inmunológico, los cuales son necesarios para evitar que el cuerpo rechace un órgano trasplantado. Además, la clonación podría ofrecer soluciones a los efectos del envejecimiento, abriendo la puerta a una nueva era de tratamientos médicos. Por otro lado, la clonación reproductiva también tiene sus defensores. Aquellos que no pueden tener hijos de manera natural podrían ver en la clonación una oportunidad para formar una familia. Sin embargo, esta perspectiva no está exenta de controversia. Muchos se oponen a la clonación terapéutica, especialmente debido a las implicaciones relacionadas con las células madre embrionarias. Este debate se entrelaza con el tema del aborto,
ya que la obtención de células madre a menudo implica la destrucción de embriones. La seguridad de la clonación reproductiva es otra de las preocupaciones que surgen en este debate. En 2014, la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia expresó su inquietud sobre el estado actual de la tecnología, sugiriendo que aún no es lo suficientemente segura para ser utilizada en humanos. Además, hay quienes temen que la clonación pueda dar lugar a abusos, como la creación de seres humanos con el único propósito de obtener órganos o tejidos. Un aspecto fascinante y perturbador de la clonación es la idea de intentar recuperar a una persona fallecida. Aunque podría parecer posible clonar a alguien que ha muerto, el resultado sería una persona diferente, aunque físicamente similar. Esta nueva persona no tendría las mismas experiencias, la misma cultura o las mismas elecciones de vida que el fallecido. Por lo tanto, la posibilidad de recrear a un Albert Einstein o a un gran artista a través de la clonación sería pura casualidad, ya que la identidad de una persona está profundamente influenciada por su entorno y sus vivencias. Desde el ámbito religioso, la clonación también ha sido objeto de fuertes críticas. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II expresó que ninguna experimentación científica puede justificarse si pone en riesgo la vida desde su concepción, de acuerdo con la voluntad de Dios. La postura de la Iglesia Católica es clara. Acepta el avance científico siempre que no comprometa la naturaleza y la identidad del ser humano. Así, el debate sobre la clonación humana abarca una serie de consideraciones éticas, científicas y sociales. ¿Deberíamos permitir la clonación si puede traer beneficios médicos significativos? ¿O es un camino que podría llevar a consecuencias imprevistas y potencialmente peligrosas? La respuesta no es sencilla y requiere una reflexión profunda sobre lo que significa ser humano y cómo valoramos la vida. La clonación humana es un tema que nos confronta con preguntas fundamentales sobre la identidad, la ética y el futuro de la humanidad. A medida que la ciencia avanza, es crucial que continuemos este diálogo, considerando no solo las posibilidades que nos ofrece, sino también las responsabilidades que conlleva. La clonación podría ser una herramienta poderosa, pero también podría abrir la puerta a dilemas morales que aún no hemos comenzado a comprender completamente. En última instancia, el camino que elijamos dependerá de nuestras decisiones colectivas sobre cómo queremos definir y proteger la vida humana en todas sus formas. La clonación es un tema fascinante que ha capturado la imaginación de cineastas y guionistas a lo largo de los años. En el mundo del cine y la televisión, la clonación no solo es una herramienta narrativa, sino también un espejo de nuestras inquietudes sobre la ciencia y la ética. Por ejemplo, en la película Los niños del Brasil, se plantea que en los años 70 ya existían conocimientos sobre la clonación, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué tan cerca estamos realmente de esos avances? Por otro lado, The 6 Day nos muestra un futuro donde la clonación es una realidad para el año 2015. Esto nos invita a reflexionar sobre las implicaciones que tendría en nuestras vidas y en nuestra sociedad. La serie Orphan Black explora el impacto emocional y social que tiene el descubrimiento de clones en la vida de una joven, lo que plantea preguntas sobre la identidad y la individualidad. Mientras tanto, Clone High, una serie animada, presenta una escuela llena de clones de personajes históricos, lo que nos hace cuestionar cómo la clonación podría cambiar nuestra percepción de la historia y la cultura. A través de estas narrativas, la clonación se convierte en un vehículo para explorar temas profundos sobre la humanidad, la ética y nuestro futuro. ¿Estamos preparados para enfrentar las realidades que la ciencia podría traernos? La clonación humana ha sido un tema recurrente en la ciencia ficción, y no es difícil entender por qué. Este concepto no solo plantea preguntas sobre la ciencia, sino que también nos lleva a reflexionar sobre la identidad y la ética de lo que significa ser humano. Desde las páginas de novelas clásicas hasta las pantallas de cine,
la clonación ha sido utilizada como un recurso narrativo poderoso, explorando las implicaciones de crear seres humanos a partir de otros. Un ejemplo notable es la obra Un mundo feliz, de Aldous Huxley, publicada en 1932. En esta novela, la clonación no solo impulsa la trama, sino que también invita al lector a cuestionar el significado de la identidad. ¿Qué nos hace únicos? ¿Es nuestra genética, nuestras experiencias o algo más? Estas preguntas se vuelven aún más relevantes en la literatura contemporánea, como en las novelas de C.J. Cherryh, 40,000 in Gehenna y Citin, donde se vuelve a examinar el concepto de clonación y su impacto en la humanidad. Otro libro que ha dejado una huella importante es Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro, publicado en 2005. Esta obra se centra en clones humanos que son creados con un propósito muy específico: proporcionar órganos a personas nacidas de manera natural. Lo inquietante de esta historia es que estos clones son completamente conscientes de su existencia y de su destino, lo que plantea serias cuestiones éticas sobre el valor de la vida y la dignidad humana. La adaptación cinematográfica de Nunca me abandones también aborda estos dilemas, presentando un mundo donde la clonación se convierte en un medio para satisfacer las necesidades de aquellos que han nacido de forma convencional. Pero, ¿es moralmente aceptable tratar a seres sensibles como meros recursos? Esta es una de las preguntas más perturbadoras que surgen de la clonación en la ficción. Además, la película La Isla, estrenada en 2005, presenta una narrativa similar, pero con un giro diferente. En este filme, los clones no son conscientes de su destino y viven en un entorno controlado, hasta que descubren la verdad sobre su existencia. La historia sigue a dos clones, interpretados por Scarlett Johansson y Ewan McGregor, que se convierten en fugitivos tras descubrir que su vida ha sido diseñada para servir a otros. Esta obra también toca el tema de la prohibición de la clonación humana, reflejando preocupaciones sobre la ética y las leyes que rigen estas prácticas. Otra película que explora la clonación es El sexto día, lanzada en 2000. En esta historia, el protagonista, interpretado por Arnold Schwarzenegger, es clonado accidentalmente por una empresa que opera en la clandestinidad, violando las leyes establecidas. A medida que se desarrolla la trama, se revela un mundo donde la clonación humana es un negocio peligroso, lo que lleva al protagonista a luchar por su vida y su identidad en un entorno donde la tecnología ha superado los límites éticos. La clonación también ha sido explorada en obras como The House of the Scorpion, donde los clones son utilizados como una fuente de órganos para sus dueños adinerados. En esta narrativa, el personaje principal es un clon que enfrenta la dura realidad de ser tratado como un objeto en lugar de un ser humano con derechos y sentimientos. Además de los dilemas éticos y filosóficos, la ciencia ficción también ha abordado el uso de la clonación con fines militares. En diversas obras, se ha imaginado un futuro donde los clones son creados para servir en conflictos bélicos, planteando preguntas sobre la moralidad de utilizar seres humanos, incluso si son clones, como herramientas de guerra. La fascinación por la clonación humana en la cultura popular refleja nuestras preocupaciones más profundas sobre la identidad, la ética y el futuro de la humanidad. Nos invita a cuestionar no solo lo que significa ser humano, sino también las implicaciones de jugar a ser dioses al crear vida. A medida que la ciencia avanza y la clonación se convierte en una posibilidad más tangible, es crucial que reflexionemos sobre las lecciones que nos enseñan estas historias. La ficción puede ser un espejo que refleja nuestras inquietudes y esperanzas, y en el caso de la clonación, nos desafía a considerar cómo queremos definir nuestra humanidad en un mundo donde la ciencia puede alterar los límites de la vida misma. La clonación humana, por lo tanto, no es solo un tema de ciencia ficción,
sino una cuestión real que merece nuestra atención y reflexión. La clonación humana ha capturado la imaginación de muchos a lo largo de los años, y su representación en la cultura popular nos ofrece una ventana fascinante a sus implicaciones éticas y sociales. En la famosa franquicia de Star Wars, por ejemplo, la clonación se presenta de manera prominente en varias de sus películas y series. En Clone Wars y Star Wars, Episode 2, Attack of the Clones, somos testigos de la creación de un ejército de soldados clonados, conocido como el Gran Ejército de la República. Esta representación plantea preguntas sobre la identidad y la moralidad de crear seres humanos diseñados para cumplir un propósito específico. Por otro lado, la serie de televisión Orphan Black lleva la discusión un paso más allá al explorar las complejidades éticas que rodean la clonación. A través de una narrativa intrigante, se aborda cómo los clones se adaptan a la sociedad y qué desafíos enfrentan. Este enfoque nos invita a reflexionar sobre las ventajas y desventajas de la clonación humana, y cómo podría afectar no solo a los clones, sino también a las personas que los rodean. En un giro más romántico, la telenovela brasileña, El Clon, presenta una historia conmovedora que gira en torno a la clonación. Tras la trágica muerte de su ahijado, un científico decide clonar a Lucas, el hermano gemelo de Diego. La trama se complica cuando Lucas, el clon, se enamora de Jade, una joven marroquí. Esta historia no solo explora el amor entre dos culturas diferentes, sino que también plantea preguntas sobre la conexión emocional y la identidad de los clones en relaciones humanas. La clonación también ha encontrado su camino en el mundo de los cómics. En el universo de DC Comics, Connor Kent, conocido como Superboy, es un clon de Superman. Este personaje es el resultado de una combinación de células humanas de Superman y Lex Luthor, lo que lo convierte en el hijo genético de ambos. Connor ha sido parte de diversas series, incluyendo Smallville y Young Justice, donde su historia se entrelaza con temas de heroísmo y la búsqueda de su propia identidad. A través de estas representaciones en la cultura popular, la clonación humana se convierte en un tema que no solo fascina, sino que también invita a la reflexión. Nos hace cuestionar qué significa ser humano, cómo definimos la identidad y cuáles son las implicaciones éticas de manipular la vida. A medida que continuamos explorando estas ideas en la ficción, también debemos considerar cómo se relacionan con nuestra realidad y el futuro de la biotecnología. La clonación, entonces, no es solo un concepto científico, sino un espejo que refleja nuestras esperanzas, temores y la complejidad de la condición humana. En conclusión, la clonación representa un fascinante avance en la biotecnología, permitiendo la creación de copias idénticas de organismos a partir de su ADN. A lo largo de este vídeo, hemos explorado las características fundamentales de este proceso, comenzando por la necesidad de clonar células embrionarias, lo que es esencial para desarrollar un órgano o un organismo completo. También hemos destacado que la clonación se basa en organismos ya desarrollados, lo que garantiza que las características del clon sean conocidas y deseadas. Este enfoque responde a un interés específico por replicar organismos con cualidades particulares. Además, hemos subrayado la naturaleza asexual de la clonación, que contrasta con la reproducción sexual, la cual introduce variabilidad genética y, por ende, no permite obtener copias idénticas. La historia de la clonación comenzó con el emblemático caso de Dolly, la oveja, un hito que abrió las puertas a un mundo de posibilidades y debates éticos. A medida que la ciencia avanza, la clonación plantea preguntas sobre la identidad, la ética y el futuro de la biología. Reflexionando sobre estos puntos, es crucial que continuemos investigando y discutiendo las implicaciones de esta tecnología, no solo desde un enfoque científico, sino también desde una perspectiva ética y social.
La clonación, sin duda, es un tema que seguirá generando interés y controversia en los años venideros. La ciencia avanza, y con ella, nuestras responsabilidades como sociedad.